Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Yo soy Alexandra Estergios y vamos a iniciar porque hoy ha sido un caótico día en el tema de inmigración, ya que un juez federal convocó una audiencia para determinar si el gobierno violó una orden judicial al deportar a casi 300 inmigrantes venezolanos hacia El Salvador. Según la Casa Blanca, la acción está justificada porque son miembros de pandillas, aunque no han ofrecido evidencia. Además, el director de inmigración, Tom Homan, afirmó que los vuelos de deportación ya estaban en aguas internacionales cuando llegó la orden, añadiendo que no importa lo que diga el juez. Mientras tanto, Venezuela ha respondido diciendo que le pedirá a sus ciudadanos que no viajen a Estados Unidos, ya que no es un país seguro. ¿Pero qué consecuencias tendrán las acciones del gobierno? Y también preguntarnos, ¿serán válidos sus argumentos para ignorar la orden del juez? Edgar Camargo habló con los expertos y nos tiene más detalles. El gobierno de Donald Trump deportó a un grupo de venezolanos que se encontraban en Guantánamo, a pesar de una orden judicial que prohibía enviarlos a una prisión en El Salvador. El juez fue muy claro que tenían que regresar cualquier avión que ya estuviera en el aire, y sin embargo a la administración no le importó y permitió que estos aviones aterrizaran en otros países. La decisión ha generado una ola de críticas, especialmente entre defensores de derechos humanos, quienes aseguran que los migrantes corren peligro en El Salvador. Lo está haciendo de una forma que no le da a las personas involucradas el derecho de una defensa de decir, no, yo no soy miembro del Tren de Aragua. Y si el presidente puede actuar en esta forma unilateralmente, sin derechos de ninguna clase a las personas involucradas, hoy es contra el Tren de Aragua, mañana puede ser contra ustedes o contra mí. El caso también podría afectar la relación de Estados Unidos con El Salvador, ya que organizaciones internacionales cuestionan el trato a los migrantes en ese país. El mismo gobierno de Venezuela puede tildar a sus propios enemigos políticos de que son parte del Tren de Aragua sin tener ningún tipo de antecedente penal, y ya eso sale en el Interpol. Entonces, estas personas están en riesgo de ser sometidas a un detenimiento con criminales sumamente peligrosos en El Salvador cuando ellos ni siquiera son parte de este grupo criminal del cual están alegando. Según expertos, esta acción podría traer consecuencias legales para el presidente Trump, ya que desobedecer una orden judicial es una falta grave. Si un ejecutivo simplemente ignora lo que dice una corte, pues entonces hemos perdido la democracia en este país. No hay ningún ejército para implementar lo que diga una corte. Es solamente el respeto que existe entre las tres ramas de un gobierno, el gobierno estadounidense, la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva. La administración actual aún no ha respondido sobre si tomará medidas para remediar la situación de los venezolanos deportados. Esto trae varias implicaciones muy negativas, no solo en esta administración, sino para el futuro, porque es una afrenta a la justicia, básicamente. Y aquí le tenemos los detalles de la audiencia. El fiscal general argumentó que la orden verbal del juez no contenía ninguna exigencia de detener los vuelos. De hecho, el juez mantuvo que su próxima orden será por escrito y más exigente. El fiscal se negó a responder a más preguntas por preocupaciones de seguridad nacional. El juez exigió más información del gobierno para mañana martes. Esto le recuerdo que es una noticia en desarrollo. Y vamos a pasar a la Casa Blanca porque compartió este polémico video en tono de burla a través de sus redes sociales, mostrando cómo los inmigrantes encadenados suben a un avión de deportación mientras de fondo suena la canción Closing Time. Las letras dicen lo siguiente: no tienes que volver a casa, pero no puedes quedarte aquí. Y mientras tanto, un grupo de venezolanos es deportado hacia El Salvador. Pues ahora vamos a escuchar el testimonio de Joan Bastidas, quien vivió una experiencia similar cuando fue trasladado a Guantánamo antes de ser devuelto a Venezuela. Ahora Bella Hernández nos tiene esta historia. En medio de la crisis migratoria que afecta a miles de venezolanos, un testimonio ha captado la atención internacional. Se trata de Joan Bastidas Paz, un joven de 25 años que fue deportado desde Estados Unidos y pasó 16 días detenido en la base naval de Guantánamo. Nosotros nos dimos cuenta cómo se movía la van.
No, que estamos pasando por agua. ¿Será que estamos en Cuba? Me dice el compañero. Yo la verdad no sé dónde estamos. Como no se podía ver nada, cuando yo llego así a bajar la cabeza, que veo así una alfombra, dice Guantánamo. Joan fue uno de los 180 venezolanos deportados a Guantánamo antes de ser trasladados a Honduras y luego a Venezuela, como parte de la política migratoria del gobierno del presidente Trump. Muchos de estos migrantes fueron catalogados como miembros de bandas criminales, aunque no se presentaron pruebas contundentes. Ni un delincuente lo ponen así, porque el delincuente de que le dan 20, 15 años, llama, tiene televisión, puede hablar con mucha gente. Los que están en las federales, le decía yo. No, pero así trabajan ellos. Joan regresó a Maracaibo, Venezuela, después de una experiencia que jamás imaginó vivir. Su llegada a casa estuvo marcada por la emoción y el impacto de su familia, que lo vio cambiado tras su paso por el centro de detención. Se fue flaquito, niño, 17, cumpliendo 17. Entonces de pronto lo veo así, calvo, tenía mucho pelo, como uno joven. Entonces a lo que ella fue la que se dio cuenta y no lo conocía, sino lo conocía por foto. Ese, yo no sé, ese, bueno, de pronto me llama mi otra hija y la madre. ¡Ay, me pasa uno! Sí, era verdad que era. Tras su regreso, Bastidas ha intentado rehacer su vida. Ahora trabaja en un puesto de comida rápida en Maracaibo, una ciudad marcada por la crisis económica y el éxodo masivo de su población. Trabajando se consigue, sí se consigue. Sí se puede uno, como dice uno, pues sobrevivir. No es que te vas a dar lujo ni nada, pero sí se mantiene uno, gracias al Señor. El caso de Joan Bastidas refleja la dura realidad que enfrentan miles de migrantes venezolanos. Mientras las políticas de deportación continúan, muchos se preguntan qué les depara el futuro en un país que sigue sumido en la crisis. Para Noticias Estrella TV, Aura Bella Hernández. Y claro que esa pregunta seguirá en el aire. Por el momento les quiero platicar que durante el fin de semana la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, confirmó la reanudación de la construcción del muro fronterizo. En un video publicado en su cuenta de X, la funcionaria dio el anuncio de la construcción de 7 millas más de muro que se va a realizar en el sector del Valle del Río Grande. El Departamento de Seguridad Nacional informó el viernes que firmó un contrato de más de $70 millones con la empresa Granite Construction Corporation para el levantamiento de esta valla. Y Francia también está en una guerra de palabras con Estados Unidos, exigiendo que regresen la Estatua de la Libertad para Europa. Pero hoy la Casa Blanca le ofreció una fuerte respuesta. Un miembro del Parlamento Europeo dijo que Estados Unidos ha elegido irse con el lado de los tiranos, por lo que no se merecen la estatua que los franceses le regalaron hace más de 100 años. A esto, la vocera de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos no va a devolver la estatua y que los franceses deberían estar agradecidos que no hablan alemán porque les ayudaron a vencer a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y el número de muertos por las tormentas del fin de semana aumentó a 42. Se han reportado víctimas en 7 estados donde los tornados e incendios arrasaron casi 300 viviendas y estructuras. Más de 130,000 hogares siguen sin electricidad en todo el país, incluyendo más de 25,000 en Missouri, donde al menos 12 personas murieron y se reportó un tornado con vientos de hasta 140 millas por hora. Y en México este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum anunció acciones concretas para combatir el problema de la desaparición de personas. Esto a raíz del hallazgo de un campo de adiestramiento y exterminio del narcotráfico en Jalisco. La mandataria presentó 6 medidas que pretenden sentar bases para prevenir y resolver futuras desapariciones forzadas. Y lo son las siguientes: una base de datos con cifras mensuales de desapariciones e equipación también del delito de desaparición con secuestro y la unificación de protocolos de búsqueda de manera que se hagan inmediatas, sin tener que esperar las 72 horas que actualmente están en curso. Además de crear una base única de información forense que incluya las 32 fiscalías estatales, reformar la Ley General de Población para facilitar la localización de personas y fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Imágenes de satélite del rancho de Teuchtitlán, Jalisco, muestran modificaciones en la infraestructura desde el año 2014. Esto que hace que sugiere posibles vínculos con actividades del crimen organizado. Es Víctor Blázquez que nos cuenta cómo el área fue evolucionando durante los años y qué significado pueden tener estas imágenes.
Imágenes satelitales del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, que es ligado a un lugar de adiestramiento y exterminio de un cártel que opera en el estado, han mostrado una serie de modificaciones en su estructura, con periodos de intensa actividad desde el año 2012 a 2025. Así lo muestra un estudio hecho por el Centro de Investigaciones Criminales Atroces y el colectivo Guerreros Buscadores. Todo esto lo que nos da a entender es que pues la autoridad ha permitido un nivel de impunidad en el cual la vida humana se reduce a nada. O sea, la vida de las personas ya no vale nada en este país. En estas imágenes colocadas en una línea de tiempo se puede ver la evolución que tuvo el predio de 10,000 metros cuadrados, de un terreno sin construcción a una obra con edificaciones, movimiento de vehículos y en 2023 con al menos 19 excavaciones sospechosas a fosas clandestinas. En esta otra imagen están los 3 hornos reportados donde calcinaban a personas. Este tipo de actos, tanto como el homicidio como la desaparición de las personas, difícilmente van a ser identificados. Es decir, los autores materiales de este tipo de delitos no creo que vayan a terminar detrás de las cárceles. El 20 de diciembre de 2024 se rescataron 2 víctimas de secuestro y también detuvieron a 10 implicados. Pero esa vez, según la autoridad, no vio lo que las imágenes satelitales sí estaban registrando. ¿Qué podemos esperar los colectivos y las colectivas? Desgraciadamente, pues no gran cosa, es un espacio ya controlado por el Estado. Ya los indicios ya los levantaron. Solo es tomar fotos, videos, cómo quedó el lugar. Cabe destacar que los padres y madres buscadoras no están satisfechos con el trato que reciben por parte de la Fiscalía General de la República, porque no les permiten participar en las investigaciones, aun y cuando fueron ellos quienes aseguran encontraron las fosas clandestinas. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Muchas gracias, Víctor, por tu reporte. Y hoy la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre la más reciente detención de Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la ex candidata Xóchitl Gálvez, quien reconoció que utilizaba el nombre de la política para cometer actos delictivos. Sin anteponer el nombre de Xóchitl Gálvez o la rivalidad política que tuvieron, la mandataria dijo lo siguiente: quien comete un delito tiene que rendir cuentas y ser sancionado. Hasta ahí. Y precisamente seguimos con información de México, donde la presidenta también confirmó el hackeo de uno de sus celulares y su cuenta de correo electrónico. Durante su conferencia matutina este lunes, la mandataria dijo que se trataba del celular que usaba durante su campaña y que sus cuentas oficiales se encuentran seguras. La Agencia de Transformación Digital de México ya tomó cartas en el asunto, aunque no han dado con los responsables. Entonces el teléfono lo tiene muchísima gente que se quiere comunicar conmigo. Pero es un teléfono que ya no uso, digamos, para mi comunicación más personal, pues porque lo tiene todo el mundo, tanto que salió en el periódico qué número de teléfono era, ¿no? Según el diario The New York Times, el hackeo sucedió poco después de que 29 narcotraficantes de alto perfil fueran extraditados a los Estados Unidos. Y en los estados de Jalisco y de Michoacán, un enfrentamiento entre el crimen organizado y las autoridades dejó un saldo de casi una decena de agentes muertos, además de varios heridos y unidades quemadas. Y en Michoacán, precisamente, está Oscar Pantoja, que nos tiene el reporte. Un enfrentamiento del cártel Jalisco Nueva Generación y Guardia Nacional en los límites de Michoacán y Jalisco dejó como saldo 9 muertos, quema de automóviles y bloqueos carreteros. Los sicarios emboscaron a los federales en la localidad de San Antonio de Rivas, municipio de La Barca, Jalisco, pero la persecución se extendió a los municipios vecinos de Yurecuaro y Tanuato, ya en el territorio de Michoacán. Son células de la delincuencia organizada que tenemos bien ubicadas, con un alto nivel de violencia, lo que se le llama generadores de violencia muy altos. En estos ataques se quemaron más de 10 vehículos, bloquearon 6 carreteras, rafaguearon 2 patrullas de la Guardia Nacional. El gobernador asegura que detrás de toda esta violencia estaría el Chuy, el líder del cártel Jalisco, que fue arrestado en Zacapu, pero enseguida fue liberado por un juez federal. Todo indica, los indicios apuntan a que está una de estas personas, una de estas células comandadas por una persona que fue liberada
por un juez federal en días pasados. El ataque dejó 7 federales y soldados heridos. Se recuperan en hospitales militares y civiles. Los fallecidos son 3 guardias nacionales, 3 militares y 3 delincuentes. Los operativos continúan por tierra y por aire para detener a los delincuentes que asesinaron a los elementos de la Guardia Nacional. Desde Michoacán, México, Oscar Pantoja II, Noticias Estrella TV. Muchas gracias, Oscar. Y es momento de hacer una breve pausa. No se despegue. Al regresar le tenemos más. Un heroico salvamiento de un niño de 4 años que cayó a un pozo de agua. Aquí le tenemos los detalles del milagroso rescate. Además, un pescador que pasó cerca de 100 días perdido en el océano finalmente llegó a tierra. Eso y más. Aquí lo espero. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Fíjense, desde Colombia nos llega el heroico rescate de un niño de 4 años que cayó a un pozo de agua en Bogotá. Y es nuestra compañera Carolina Gómez que nos tiene los detalles de los angustiosos momentos que se vivieron, pero también el estado de salud del menor. Heroísmo y valentía sin igual. 2 policías de Tunja lograron salvarle la vida a un niño de 4 años que había caído a un pozo de agua en un taller de mecánica en el sur de la ciudad. Gracias a sus reflejos rápidos y una determinación férrea, los uniformados no dudaron en ingresar al pequeño orificio y rescatar al niño a como diera lugar. Cuando vimos el pozo, que tomé la decisión de meterme, el pozo era angosto y hondo, porque después comprobamos que tenía 3 metros de profundidad, en donde el niño estaba ya sumergido. Luego la carrera era contrarreloj. Llevar al menor en motocicleta al hospital era la más urgente prioridad, donde recibió atención médica y aunque lograron estabilizarlo, requirió de ayuda más especializada y tuvo que ser nuevamente trasladado. Yo en el momento de depresión que tenía, mi pensamiento solo era salvar a la niña, al menor, que inmediatamente lo trasladamos en la motocicleta. Sorpresivo, teniendo en cuenta que pues uno, mientras yo conducía, el compañero le iba haciendo reanimación cardiopulmonar en la parte de atrás. Finalmente el milagro se dio y luego de 7 días en cuidados intensivos y gracias a la pronta reacción, el niño se encuentra fuera de peligro y su sonrisa es hoy testigo de ese momento de angustia transformado en esperanza. El niño se encuentra bien, él recibió una atención especializada en el momento del ingreso, se estabilizó y fue remitido a un mayor nivel de complejidad. Lo cierto es que los datos de accidentes en el hogar, en el país, no son nada alentadores. En el 2024 se registraron 5.482 casos y la gran mayoría de ellos eran niños menores de 11 años. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Fuertes esos datos, Carolina, gracias por tu reporte. Y por otra parte, un pescador peruano que pasó 95 días a la deriva en el Pacífico finalmente llegó a tierra tras ser rescatado frente a las costas de Ecuador. Máximo Napa había partido de San Juan de Marcona, Perú, el 7 de diciembre, pero quedó varado cuando falló el motor de su barco. Llevado por las corrientes, él terminó en aguas ecuatorianas, donde fue rescatado por un barco atunero. Durante su odisea, Napa sobrevivió comiendo lo que encontraba. Pero estaba con él, yo no quería morir. 95 días, y llegó a comer cucaracha, pájaro. Lo último fue tortuga, no quería morir. A mi madre, tengo a mi madre viva. Qué situación más emocional. Al llegar a Perú se reencontró con su madre en un emotivo abrazo. Y así nos vamos a otra breve pausa, pero al regresar tenemos cómo se verá la transportación pública en el futuro, así que no se lo pierda, aquí lo espero en minutos. Regresamos con más información porque en Barcelona por primera vez un minibús enteramente autónomo transportó a pasajeros por la ciudad. Este minibús realizó una ruta circular de poco más de 1 milla, con 4 paradas en el centro de la ciudad. Los pasajeros, como esta señora de 81 años, se mostraron ilusionados de subirse al revolucionario vehículo. A mí me hace mucha ilusión. Bueno, mira, y como es la primera vez, pues se lo he dicho a mi nieta, que está en Dubái, y me ha dicho, ¿ves? Y hace una foto. El autobús de la marca Renault puede recorrer más de 74 millas sin recarga y alcanzar las 24 millas por hora. Esto, por supuesto, da pie y paso a todo este tipo de transporte público, no solamente en Barcelona, en España y en el resto del mundo. También
próximamente, por supuesto, lo tendremos en otros lugares. Con esto me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No sin antes recordarles que la compañía de Apple planea convertir sus auriculares en herramientas de traducción instantánea, según el diario Bloomberg. El gigante tecnológico planea seguir los pasos de su competidor Google, quien lleva años haciéndolo, y mejorar sus AirPods con una función que traduciría idiomas en vivo, para que usted se haga la idea. Se espera que esta función llegue ya a finales de este año. Muy buenas noches, los dejo con la programación de Estrella TV.